Permítame enfocar el informe de actividades de la semana del 3 de mayo en el incremento de contagios del coronavirus COVID-19. El gobierno convocó a una gran cantidad de organizaciones para conversar sobre este tema, atendiendo el reclamo de que deben ser reuniones de construcción de acciones y no de comunicación de decisiones tomadas. Primero se presentaron las estadísticas históricas del efecto de la pandemia, en donde claramente se evidencia que estamos en el peor momento desde que inició esta crisis en marzo del 2020, provocando que los hospitales estén colapsados y sin capacidad de atención a la gran cantidad de enfermos que acuden diariamente. Posteriormente, se permitió la participación y la presentación de propuestas. La idea es consensuar y definir la estrategia y las acciones a seguir. Entre las principales manifestaciones del sector privado destaco: primero, la ruta correcta es acelerar el proceso de vacunación. Es la mejor manera de detener la pandemia. Se insistió en autorizar ya al sector privado a importar otras vacunas y a colaborar en la distribución y aplicación de las mismas. La propuesta es hacerlo al costo, sin fin de lucro y sin que reduzca las cantidades que nuestras autoridades están recibiendo. Segundo, el sector empresarial está al borde del colapso. Ya no soporta más cierres. Es necesario implementar restricciones que permitan la sostenibilidad de las empresas y la preservación de los puestos de trabajo. Y tercero, las medidas deben ser razonables y adecuadas. Deben focalizarse en las verdaderas fuentes de contagio. El sector formal opera con las más estrictas medidas sanitarias. No deben pagar justos por pecadores. A partir de estas premisas, se presentaron una importante cantidad de propuestas, las cuales serán analizadas por el gobierno durante el fin de semana. Por nuestra parte, manifestamos, con el fin de aplanar la curva, estar de acuerdo en implementar temporalmente restricciones de circulación y de horarios de operación. Además, presentamos dos propuestas puntuales. Uno, priorizar la vacunación del personal de los aeropuertos, o al menos de los controladores aéreos. Es indudable la importancia que tienen y la afectación y repercusión nacional e internacional que tendría para el país en general y al turismo en particular si se llegaran a paralizar los aeropuertos. Y dos, vacunar también a los funcionarios claves del poder legislativo, o al menos a los diputados, con el fin de asegurar la continuidad de operación y la aprobación de las leyes que le urgen a Costa Rica y sobre todo al sector del turismo. El próximo lunes volveremos a reunirnos y a conversar sobre las posibles medidas a implementar. Muchas gracias por su atención.